de pactos con su pueblo a través de la historia. And God has created a relationship of commitment with his people throughout the years. Existen diferentes pactos que él estableció con su pueblo a través del tiempo. And there are different commitments that he established, these pacts. Él hizo un pacto con Abraham, He made a covenant with Abraham, él hizo un pacto con David, made a covenant with David, con Noé. Noah. Y de todos esos pactos, el más importante para nosotros, aunque todos tienen su And importancia, they're all important, but of those, the most important ones es el nuevo pacto. is the new covenant. Y el nuevo pacto nos incluye a ti y a mí. The new covenant includes you and me. Porque cuando él hizo un pacto con Noé, Because when he made a covenant with Noah, ese pacto, para los que toman notas, está en Génesis 9:11. that covenant, for those of you that are taking notes, is going to be Ese- Genesis 9:11. Ese pacto fue un pacto donde él estableció que nunca más la tierra sería destruida a través de un diluvio. This is a covenant that he established established and declares that the earth would never be destroyed again by a flood. Cuando él hizo un pacto con Abraham, ese pacto Whenever he made this covenant with Abraham, that covenant era relacionado con que él sería una gran nación y en él serían benditas todas las naciones de la tierra. it was mentioned that from him there would be a great nation that would come, and all the earth would be blessed through him. Y hay dos cosas muy importantes que podemos ver cuando hablamos de pactos. So there are two very important things that we can see whenever we talk about covenants. Hay pactos condicionales y hay pactos incondicionales. We see conditional covenants, and then we see unconditional covenants. El pacto que Dios hizo con estos hombres, The covenant that God made with these men, tanto con David como con Abraham, such as with David as with Abraham, con Noé, Noah, fueron pactos these incondicionales. are all unconditional covenants. El pacto incondicional Unconditional covenants es un pacto que no está sujeto a la obediencia del hombre. are not subject to obedience from man. Dios lo va a cumplir con y sin obediencia del hombre. God will fulfill these with or without obedience from man. Pero también hay pactos que son condicionales. But there are also conditional covenants. Y el pacto condicional es aquel A conditional covenant que sí está sujeto a obediencia y requisitos específicos de parte de quien lo recibe. is one that is subject to certain conditions, certain obedience of the person on behalf of the person who receives that covenant. Como por ejemplo, Adán recibió un pacto condicional con Dios. Like, for example, Adam received a conditional covenant from God. Y ese pacto fue que Dios lo puso como administrador de toda la creación. And that covenant was that God was going to place him as the administrator of all the creation. Le dio la orden de que se multiplicase y llenase la He tierra. gave him the order to go and fill the earth and multiply. Y le dijo, tú esto todo puedes comer de todo esto. And he said, you may eat of all of this. Él recibiría bendición y él viviría una vida sin muerte, sin pecado, So that obviamente. he would live a life of blessing. Pero ese pacto tenía la condición de que de todo árbol podía comer menos de uno. But that covenant had the condition that he could eat of all the trees except for one. Y ese fue el error de Adán. And that was Adam's mistake. Porque precisamente fue lo que no obedeció. That is exactly what he disobeyed. Por lo tanto, entró la muerte a la humanidad. And because of that, death came into humanity. Dios hace pacto con nosotros. God makes a covenant with us. A veces le podemos llamar promesas. Sometimes we can call them promises. No es lo mismo un pacto y una promesa. A covenant and a promise are not the same thing. Porque un pacto es algo eterno. Because a covenant is something eternal. Promesa es algo que Dios te está dando en un momento determinado, A promise is something that God's giving you in a determined moment. cuyo cumplimiento va a tener un desarrollo a corto plazo, And its regularmente. fulfillment typically takes place shortly after. Hay muchos de nuestros abuelos y abuelas que quizás recibieron una promesa de Dios, There are many of our grandparents that received a promise from God, que sus generaciones servirían a Dios. that their generations would serve the Lord. Y a como van pasando los años, dices, wow, ahí va la promesa cumplida. And as years pass, you see God's promise is being fulfilled. Pero de repente hay alguno que otro
cabezudo como yo era antes. But every now and again, there's a stubborn fool Yo creo like que I aquí yo was soy at el one único point. cabezudo. And I don't think I'm the only one in this building. Pero que cuando Dios te da algo y sabes que hay una promesa de Dios para tu vida, But when God gives you something and you know that there's a promise from God for your life, le quieres pegar al Jonás. you want to act like Jonah. Dios te manda que hagas una cosa y te vas para el lado opuesto. God sends you to go do something and you run the opposite direction. Es que no estoy listo para comprometerme con Dios. I'm not ready to commit to God. O simple y sencillamente, yo creo que Dios se equivocó porque yo no siento eso en mi corazón. Or you know what? I just don't think God is right about that. I just don't feel it in my heart. Dios le ha dado llamados al servicio a muchos God has called many to service. y muchas. And to many people. Y dicen, es que yo creo que Dios se equivocó de persona. And many of us say, oh, I think God chose the wrong person. Porque cuando Dios te llama, Él va a poner en tu corazón un fuego. Because when God calls you, He's going to place a fire in your heart. Eso es lo que piensan algunos. That's what some people think. O se te va a aparecer un ángel, o va a arder la zarza, Or people think there's an angel that's going to come, or a bush that has to burn. o la carne asada que de repente se prende ahí, ¿verdad? Ah, el Señor me está hablando. Cuidado. We're going to want to wait for the steak to catch fire and cook really good and say, oh, look, God's here. Pero la realidad es que los pactos de Dios son algo que siguen siendo vigentes en el día en que tú y yo vivimos. But the true reality is that the covenants of God are something that are still very, they still happen today. They're very common. Yo quiero hablar en esta mañana acerca de el pueblo de Dios por un momento, This morning, I'm going to talk about the people of God for a moment, pueblo de Israel específicamente, specifically the people of Israel, porque nosotros somos pueblo de Dios. because we are people of God. Pero hay una enseñanza en el libro de Josué, en el capítulo 4, en el capítulo There is a 3, teaching in the book of Joshua donde Dios hace un pacto con su pueblo. where God makes a covenant with His people. El pueblo de Dios había pasado 40 años en el desierto. The people of God had just lived 40 years in the desert. Y ese periodo de transición And this period of transition había sido un periodo muy difícil para ellos. had been a very difficult period for them. El día jueves hablábamos acerca de cómo la numerología de la Biblia nos habla, nos revela. Thursday we were talking about how the numerology in the Bible reveals to us and speaks to Y us. decimos que el número 40 en años o en días And we were talking about how the number 40, whether you're talking about days or years, representa un periodo de preparación para algo grande que Dios tiene para ti. represents a period of preparation for something great that God has for you. El número 40 representa proceso. The number 40 represents process. A veces en el valle, a veces en el desierto. Sometimes in the desert, sometimes in the valley. Pero Dios nunca se aparta de sus hijos cuando estamos siendo procesados. But God will never leave you alone no matter what test you're in. De hecho, cuando somos más sensibles a la voz de Dios es en medio de la dificultad. In fact, you become more sensitive to God's voice when you're in the midst of difficulty. El crecimiento más grande o más sólido que un hijo de Dios puede experimentar The most solid growth that a son of God or a child of God can experience siempre va a ser en ese periodo de prueba. is always going to lie in that period of trial. Y vemos en el libro de Josué nuevamente, In the book of Joshua, y quiero que leamos en el capítulo 4 por un momento. I want us to read in chapter 4 here for a sec. Dios le había hablado a Josué. God had spoken to Joshua. Ellos ya estaban listos, ya habían llegado a la orilla del río Jordán. They had already arrived at to the river, to the Jordan. Habían esperado por muchos años el poder llegar y tomar la tierra de la promesa. For many years, they waited to be able to arrive and take the land of the promise. Pero había una cosa más que tenían que hacer antes de cruzar y tomarla. But there was one thing left to do before they could cross and take that land. Dios tenía una necesidad, no necesidad, un interés especial God had a special interest en que el pueblo de Israel no se olvidase del proceso de esos 40 años. He wanted to make sure that the people of Israel would not forget of the process of the 40 years. Porque dentro del proceso están las enseñanzas y la preparación. Because the teaching and the preparation lies within the process. Hay muchos de nosotros que hemos pasado periodos tremendos de preparación. Many of us have gone through tremendous periods of preparation. Pero muchas veces nosotros retrasamos el plan perfecto de Dios porque luchamos contra Él. But many times we hold back God's perfect plan because we won't stop fighting against Him. Porque retenemos
cosas que Él nos ha estado pidiendo por tiempo. And we retain things that He's been asking us for some time now. A veces matamos cosas que deberían de We vivir kill things that should live. y a veces dejamos vivir cosas que debemos de haber eliminado hace mucho tiempo. And we grant life to things that we should have eliminated a long time ago. Porque permitimos que nuestras decisiones rijan Because we allow nuestra our vida, decisions to rule our life. porque no sabemos entregarle nuestra voluntad a Dios. Because we don't know how to give up our will to God. Entregarle la voluntad a Dios es una de las cosas más difíciles, Giving your will up to God is one of the most difficult things you'll be able to do. porque eso requiere una negación, Because that requires a denial. requiere el tener que estar totalmente dependiente de Él, It requires being completely dependent on Him. que sea Él el que me guía y me lleve. Him being the one who is taking me, guiding me. Y yo no sé tú, pero a mí me ha costado muchas veces depender netamente de Dios. Now, I don't know about you, but whenever it's come for me, a time for me to depend fully on God, I've struggled. Entendemos que en Dios hay una voluntad perfecta. We understand that in God there is a perfect will. Tenemos la voluntad permisiva, We have permissive will, que es lo que Dios permite, which is the things that God allows, porque tienes un libre albedrío, tienes una capacidad de decidir. because you have free will and God has given you the capacity to make decisions. Pero también está la voluntad perfecta de Dios. But there's also God's perfect will. La obediencia parcial es desobediencia. Partial obedience is disobedience. Por eso no podemos, es que yo no rompo la ley de Dios, yo la doblo. Well, we can't say, well, you know, I don't break God's rules. I bend them a little bit. Cálmate, Calimán, ¿verdad? Cálmate, cálmate. God, let's calm down. Porque a veces eso es lo que queremos. Because sometimes that's what we want. Queremos negociar con Dios We wanna lo que Dios negotiate. nos ha estado pidiendo por tiempo que le entreguemos. God's been asking you these things for some time, and you try negotiating with Him. Yo decía, Señor, no vengas todavía hace unos años. I used to tell Him a few years back, God, don't come yet. Yo quiero nietos, Señor. I want Y grandkids. Silvia todavía se enoja y me dice, ¿para qué le decía nada? Sylvia still gets mad and says, why'd you have to tell him anything? Pero estamos felices. But we are happy. Y vienen los nietos, Señor, no vengas todavía porque quiero pagar mi casa. And the grandkids come and you say, God, well, don't come yet because I want to pay off my house. ¿Te la vas a llevar o qué? What are you going to take ¿O it te with you? piensas quedar aquí para el periodo después del Maybe arrebatamiento? you're planning on staying behind for the rapture. No te aferres a lo terrenal, Don't hold on to the things of the earth. porque lo que verdaderamente importa, nuestros tesoros están en el cielo, no aquí. What truly matters, your treasure is in heaven, not here. Pero cuando nos desenfocamos, caemos en el afán de la vida. But whenever we lose focus, we fall into the daily focus of life. Ya no trabajamos para vivir, pero vivimos para trabajar. You're no longer working for a living, but you're living to work. Abandonamos la relación con nuestra esposa y nuestros hijos. And we abandon our relationship at home with our wife and our children. Olvidamos de leer la palabra o de buscar de Dios en las Forget about the tardes. word. You forget about seeking God. No, pastor, es que yo llego muy cansado. Well, Pastor, I get home, I'm so tired. No, yo sé, yo lo entiendo. Trust me, I know. Claro. I get it. Pero no podemos desenfocarnos de donde tenemos puesta nuestra We mirada. cannot lose focus from where our eyes are set. Cuando Dios le dijo a Josué, le dijo, antes de cruzar, When God told Joshua, before you cross, le dijo, prepara al pueblo para cruzar. He said, prepare the people to cross. Pero le pidió que los sacerdotes tomaran el arca de Dios, el arca del pacto. But He asked them to have the priests take the Ark of the Covenant. En el arca del pacto estaba la presencia de Dios, era la presencia de Dios con su pueblo. And the holy presence of God was in the Ark of the Covenant. Y le decía, cuando entren al río, And He said, when you enter the river, entren despacio y se van a parar en medio del río. you're going to come in slowly and you're going to stop halfway through. Ahora, el río Jordán no era un arroyito chiquito. So the Jordan River, by the way, is not a little creek. Y más que en el tiempo en el que esto sucedió, era un tiempo donde se crecía el río. Especially in the time period in which this happened, this was the time where the river would swell. El tiempo de la siega era cuando el río estaba más crecido de todo el año. And during this time period in the year of the harvest is when the river would be fullest. Lo que significa que cuando esto sucedió, Dios manifestó su poder en el periodo de tiempo que más difícil podía haber sido. Which means that when this happened, this was God's manifestation of power in one of the most difficult times that could have happened Pero throughout the déjame year. decirte que Dios se especializa en lo más difícil, But let me just tell you that God is a specialist in the most difficult times. porque es ahí donde se puede manifestar su poder.
Because that is where his power is manifest. Ay, Señor, pero ¿por qué no me quitas este aguijón en la carne, verdad? God, why can't you remove this stinger from me, this thorn? Pablo se lo dijo. Why? 3 veces le pidió que le quitara el aguijón de la carne. And Paul said that to God. He asked him 3 times to remove the thorn from his side. Y las mismas 3 veces que le dijo, bástate mi gracia. And all 3 times God told him, my grace is enough. Pablo nunca paró. Paul never stopped. Como muchos de nosotros estamos quizás en esta tarde con dolencias, Just like many of you probably this afternoon are here with con grievances, situaciones apremiantes, urgentes, stressful situations, urgent ones, que necesitamos un milagro de Dios where you need a miracle from God. hoy mismo, ahorita Now, mismo. right here, right now. Pero es aquí donde Dios se va a manifestar. But that's where God is manifest. Cuando Dios le dio esa instrucción a Josué, When God gave that instruction to Joshua, y él mandó que los sacerdotes entraran con el arca del pacto y empezaran a caminar. and he sent for the priest to go and grab the Ark of the Covenant and walk into the river. Dice que cuando ellos tocaron el agua, dice que el agua se abrió It como says en el mar. that when they came into the water and they touched the water, it says the water opened, it split, like kind of like the sea. Y no importaba la corriente que venía de la parte de arriba del río, se paró totalmente el fluir del río. And absolutely regardless of the current that was coming from the river just stopped. Y dice la Biblia que el pueblo entero cruzó el Jordán en seco. The Bible says that the entire people of God crossed through the river and it was dry. Pero hay algo muy interesante en esta historia. There's something very interesting in this story. Y eso es que los sacerdotes se detuvieron en medio del río. And the priest stopped in the middle of the river. That's interesting. Y pasó todo el pueblo. Then all the people passed. De ahí Dios le habló a Josué y le dijo, prepara. Then God spoke to Joshua and he said, prepare. Y bueno, vamos a leerlo en el capítulo 4, versículo 4. Si lo ponemos en la pantalla. Dios le dio la orden a Josué que preparara a 12 hombres, uno de cada tribu, y dice en el versículo 4, Josué llamó entonces a los 12 hombres que había escogido, dice, de entre los hijos de Israel, uno por cada tribu, y les dijo, pasen ahora delante del arca del Señor nuestro Dios, hasta la mitad del Jordán, dijo, y tomen cada uno de ustedes, dice, una piedra y échensela al hombro. Dice, una por cada tribu de los hijos de Israel. Versículo 6 dice, cada una de ellas será una señal, y el día de mañana, cuando los hijos les pregunten a sus padres, ¿qué significan estas piedras? Ellos les responderán, cuando el pueblo cruzó el Jordán, las aguas del río se partieron en dos delante del arca del pacto del Señor. Así que estas piedras son para que los hijos de Israel recuerden siempre lo que pasó aquí. Y me llama la atención que nuevamente But it catches my attention that once again, Gaby habla de piedras. Gabby once again mentioned stones. La última vez que ella pasó a hacer esto también me ganó el mensaje. The last time she came up here, she also gave a sneak peek without even knowing. Y el día de hoy nuevamente estamos hablando acerca de esas piedras. And once again, we're talking about the stones. Here we are. Y no nos ponemos de acuerdo. We're not talking about this ahead of the service. Pero dice la Biblia que ellos le pidió que cada uno tomara una piedra. The Bible says that they were told to take a stone each. El pueblo de Israel estaba dividido en 12 tribus. The people of Israel was divided into 12 tribes. Y Dios le pidió que fuera uno de cada tribu. And God asked for one of each tribe to be Lo represented. que representa que todo el pueblo de Israel participó en eso. Which means that the entire people of Israel took part in this. Déjame decirte algo. Let me say this. Dios llama por familias. God calls you by family. Dios llama por familias. God calls you by family. Y lo que Dios está trabajando y haciendo en tu And what familia, God is doing in your family, aunque tus ojos no lo vean, even though your eyes may not see yet, lo verán. you will. Pero tienes que aprender a agradecer But you have to learn to be grateful y a ver las cosas en ti como Dios te ve. and to see things in your life the way that God sees them. Porque Dios no se equivoca. Because God doesn't make mistakes.
A veces pareciese que las promesas que Dios nos ha dado se alejan, Sometimes it seems like the promises that God gives us get further and further away. pero muchas veces es necesario que la cosa se ponga más difícil But let me- antes de que Dios se Let me manifieste. just say that it is necessary sometimes for things to get harder before they get better. A veces vas con el médico y porque no te sientes bien y ya sabes que te va a decir algo malo, ¿verdad? Los Sometimes matasanos. you're going to the doctor because you don't feel good. You can already feel, you already know you're going to get bad news. Y llegas y recibes un diagnóstico que, hijo, ya sabía que me iban a And decir. you eso. get there and they give you the diagnostic. You knew what was going to happen. You Y knew. te manda con un especialista. And they send you to a Y el specialist. especialista te dice, no, está bien mal, se va a morir, señor. And then you get the diagnosis from the specialist. Oh, you know what? You're really sick. You're going to die soon. Hace unos días hablábamos de José. Just a couple of days ago, we were talking about Joseph. José, Pepe, ¿verdad? Como con tanto cariño Sorry. le conocíamos. Él era mi cuñado, We're talking about Jose. como casi mi hermano. Y a él le dieron un diagnóstico. My brother-in-law, he was very close to me, like Y, my ca- brother. y cada vez que iba a ver un médico le daban, se lo empeoraban. He was diagnosed, and every time that he would go see a doctor, it would just get worse and worse. Pero él decía, yo no tengo nada, yo me siento bien. He said, I feel fine. I don't know what they're talking about. Dios le dio la oportunidad de que se pusiese a cuentas con Dios. God gave him the opportunity to come in accord with the Lord. Le extendió la vida unos años. The Lord extended his life a few years. Y cuando él se fue con Cristo no se veía ni enfermo. And when he went to be with Jesus, he didn't even look sick. Porque él siempre decía, yo estoy bien, Dios me hace y él se encarga de mí. He would always say, the Lord takes care of me. De la manera más simple, In the most simple way. sin hacer tremendas oraciones muy elocuentes, Without, eloquent prayers or big words. pero con fe genuina, que eso es lo que Dios responde. With the genuine faith. And that's what God honors. Dios está en el interés de que tú y yo nos enfoquemos en el propósito que Él tiene para God is nosotros. interested that God has an interest that you and I focus on the purpose that He has. Pero for Dios us. no quiere que te olvides de dónde has venido, But He doesn't want you to forget where you've come from. de dónde te has sacado. He doesn't want you to forget where He's pulled you out of. Quizás tú dices, no, yo nací en una cuna cristiana. Maybe you say, well, I was born in a Christian household. Pues no importa, pero aunque hayas nacido en una cuna Even cristiana, if you were born in a Christian household, has tenido procesos, you've had processes, has tenido desiertos, you've had deserts, has caminado por el valle, you've walked through the valley, porque el Espíritu de Dios está contigo y te ha sostenido. but the Spirit of God has been with you and He's held you. Pero te ha enseñado en este proceso lo que tienes que aprender para estar donde estás hoy. But throughout the process, you've learned the things that you need to know today to be here. Dios nos capacita hoy para lo que viene a un futuro muy cercano y God's pronto. equipping you now for something that is going to be coming very soon. Cuando Dios te está dando una instrucción, aunque no entiendas por qué te la está dando, When God is giving you an instruction, even if you don't understand why He's giving that to you, no la deseches, don't reject it. porque la vas a necesitar. You're going to need it. Hemos pasado nosotros como familia por situaciones que no entendíamos, As a family, we've gone through situations that we didn't understand at first. pero que a un periodo Dios nos ha venido a enseñar de qué se trataba. But after some time passes, you come or God comes and He teaches you and shows you what it was about. El día jueves, después del estudio, tuvimos un tiempo fenomenal aquí en la presencia de Dios. Thursday after the Bible study, we had an amazing time here in the presence of God. Y después del servicio, estaba Silvia hablando con el hermano Juan, creo, y con Adrián. And after the service, Sylvia was talking with Adrian. Y el Señor le trajo a memoria una visión que le había dado 14 años o 13 años atrás. And the Lord brought to her a vision that He had given her about 13, 14 years back. Una visión que ella había compartido conmigo que no habíamos entendido en el momento. A vision that she had shared with me that we had not understood in that moment what it meant. Pero 13 o 14 años después, en este lugar, 13, 14 years later in this building, con un grupo que quedábamos ya en ese momento, quizás 15 nada más habíamos, no había group mucha of gente ya. probably 15 people at that point. Dios le recuerda, le trae a memoria la visión y le dice, este es el momento. In the middle of the conversation, God brings that visual of that vision straight to her mind. Y se quebrantó y empezó a llorar y llorar, no podía dejar de llorar. And He tells her this is what it means. And she broke down. She started crying. She couldn't stop. Y la presencia de Dios cayó sobre los que estábamos aquí. And the presence of God fell over the people that was here. Así obra Dios. That's how God works. Dios no te va a dar una visión o un mensaje para que no tenga un cumplimiento. God is not going to give you a vision or a message without fulfillment. Pero él tenía el interés especial de que el pueblo recogiese cada uno una piedra. But He had a special interest that the people would each go and grab a stone.
y que la pusiesen, dice la Biblia, en donde iban a pasar la noche después de haber cruzado el And once they río. took that stone, they would go, and after crossing the river, at the place that they were going to stay the night, Dios estableció un punto de contacto que fue la piedra en medio del río. God told them to establish that rock there, and that was what God used to establish a point of contact. Y el propósito de que esas 12 piedras estuvieran juntas And the purpose of those 12 stones being together era para cuando los hijos de los que habían pasado el pueblo, quizás los niños que venían en ese are momento, for the children that were maybe on the way in that moment, se recordaban de dónde y lo que había sucedido en ese momento específico. but once their children were born and grew up, they would have something to remind them of what had happened in that moment. Tú y yo hemos tenido momentos a través de nuestra vida que han marcado un antes y un después. You and I have had moments in our lives that mark a before and an after. Quizás cuando te casaste, Maybe when you got married. quizás cuando conociste a Jesús, eso definitivamente cambió nuestra vida. Maybe when you met Jesus. That's definitely a life-changing event. Pero hubo algo que activó tu corazón y se abrió para recibir a Jesús. But there was something that activated your heart opened to receive Jesus. Porque en el hombre, la verdad, siempre tendemos a ser malos. Because humanity, we always tend to be evil. La maldad es algo natural en el hombre Evil is a natural tendency in humans por el pecado original con el cual nacemos desde because el of the principio. original sin with which we are born from the beginning. Pero es la gracia y la misericordia de Dios la que transforma el corazón But the grace and the mercy of God is the one that transforms our hearts y nos hace and it sensibles. makes us sensitive. Nunca olvides el proceso por el cual Dios te ha llevado. Never forget the purpose, the process in which God has taken you. O todavía te lo pongo diferente. No olvides el proceso en el cual estás. Don't forget the process that you're in, even simpler. Hay unos que ya están divisando la tierra prometida. And there's some of you that are trying to look to see where is the promised land. Ya se empieza a ver allá. I can see it in the distance. Yo no sé en qué punto del proceso estés. I don't know what point of the process that you're in. Pero aquí todos estamos en un punto diferente del proceso en el cual Dios nos tiene. But every single person that's here is in a different part of the process in which God has us in. Leíamos hace un par de semanas A couple of weeks ago. y lo recordábamos el jueves. We were reading about, and I remember we talked about it on Thursday, Que la Biblia decía, el apóstol Pablo decía que estén con sumo gozo, decía con sumo gozo that the Apostle Paul was saying to have utter joy cuando nos encontremos por pruebas. when we find ourselves in trials. No te está diciendo, estate contento, ¿verdad? O disimula, porque ahí te vienen los hermanos. He didn't say, hey, pretend, because they're coming. No, te está diciendo por sumo gozo. He said, have utter joy. Porque cuando estamos siendo procesados es porque Dios ya nos tiene en su mano y nos está dando una doradita, está medio, le falta colorcito aquí. Because if you're Sí. being processed, that means that God has you in his hand, and he's moving you around. He's trying to get you at the right point. Ay, Señor, ya sácame. Oh, well, God, take me out the pan. Ya tengo mucho tiempo aquí. I've been here too long. Pero el Señor te dice, espérate porque todavía no estás listo. God's telling you, not yet. Te falta un poquito más en este lugar. You're not ready yet. You need a little bit more here. Como los que van yo no me bronceo porque estoy más I don't go morenito, tan, ¿verdad? right? Pero aquellos que van y se broncean. Those that do tan, Me acuerdo que una vez Silvia se quedó dormida. ¿Dónde está Silvia? Se fue. Sí puedo hablar entonces. Se quedó dormida. I remember one time Sylvia fell asleep, Y cuando se despertó, parecía un camarón. and when she woke up, she looked like a shrimp. Y se levantó y se veía bien rara porque todo el frente estaba rojo. And it looked bizarre because the front was all red. Pero era tanto el dolor y el ardor que ya no se quiso quemar la espalda, por supuesto. It was so painful that she didn't even want to finish the tan on her back. Y yo le decía, así y así. No porque sea 5, pero los colores. Estaba totalmente quemado. She had a different color in the front and in the back, kind of like your hand. Y eso es lo que sucede, que muchas veces en el proceso estamos listos en un área, pero nos falta en la otra. And that's what happens is in the process we may be ready in one area, but we still need more in another. Conocemos cuáles son nuestras áreas de debilidad. We know what our weaknesses are. Y mientras no estemos listos correctamente, vamos a seguir en ese And proceso. as long as we don't prepare ourselves properly, we're going to continue in the same process. Por eso es importante preguntarle a Dios, Señor, ¿qué más me falta? That's why it's important to ask God, God, what else do I need? Y ser obedientes y dispuestos a cumplir lo que Dios nos pide que hagamos. Be obedient and be willing to fulfill the things that God's asked you to do. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? How can I know God's will for my life? Ora, lee la palabra y métete en relación con Él. Pray, read the word, come into a relationship with Him.
Conocemos de Dios, pero a veces no le conocemos a Él. We know about God, but sometimes it seems we don't know Him. Pero no puedes olvidar el proceso por el cual has pasado. But you cannot forget the process. ¿Qué te through which you've recuerda gone ese through. proceso? What does that process remind you of? Me recuerdo y esto lo he comentado en alguna ocasión, yo tengo una cicatriz aquí en el codo. I talked about this some time ago. I have a scar here on my elbow. Hace aproximadamente 30 años me mandaron del trabajo a Atlanta, About 30 years ago, for work, I went to Atlanta. cuando fueron las Olimpiadas ahí, no sé. I think it was the Olympics there. Y me mandaron a comprar unos autos. And they sent me to go purchase some vehicles. Y llegué a un lugar que era un lugar muy grande y tenía muchas bodegas. It was a very big place, had a lot of like warehouses. Y yo llegué a ese lugar y me dijeron, todos los vehículos están allá, vaya y véalos y aquí lo esperamos. And so when I get there, they tell me all the vehicles are in those warehouses in the back. Go check them out, and we'll wait here. Lo que no me dijeron es que había un perro muy grandote con unos colmillos muy grandotes What they didn't tell me que is that tenía una cadena muy larga. there was a very massive, rabid-looking dog in the back with a very long chain. Way Entonces too yo voy long. contento caminando So I'm happy. I'm walking, strolling. porque estaba en Atlanta, porque me iban a pagar la comida. I'm in Atlanta. I'm getting free food. Me habían recogido en limusina y toda la cosa. Pick me up in a limo. Y cuando voy caminando, de repente escucho un gruñir. So as I'm walking, I start to hear like a growl. Y en la esquina de mi ojo, de este lado, And out of the de corner of este my ojo eye, así, on this side, veo un animal de un tamaño muy grande que no quería ni verlo. I see like I knew it was an animal, but I didn't even want to look at Y it. It was entonces so big. no dejé de caminar, seguí caminando. So I didn't even look at him. I just kept walking. Pero yo sentía que si volteaba me iba a atacar. But I could feel that if I looked at him, he was going to come running at me. Y era un perro como de este tamaño así, con unos colmillos así grandotes, así, más o menos. It was a dog with some teeth like this. Que no me dio la oportunidad de hacer nada. And it didn't even give me the opportunity to do anything. De repente veo al perro muy cerca, como de aquí a la bocina, Next thing I know, the dog is like from here to the speaker. y veo la cadena, y la cadena midía como 100 metros. And I see his chain, and his chain is like 100 meters too long. Dije, ya valió. And I said, I'm cooked. No dije, pero pensé. Y cuando yo veo eso, de repente dije, voy a pegar, a correr, ¿no? Dije, So "A ver, I ¿pa' see dónde this and corro?" I'm like, man, I gotta run. I gotta go. Cuando empiezo a querer arrancarme, When I get into my 40 stance, yo como los carros mexicanos de esos Volkswagen, ¿verdad? Que se tardan una eternidad en moverse, así me pasó. Veo que de repente el animal se levanta y ya lo tengo aquí, así, en un abrir y cerrar de ojos ya lo tengo aquí. by the time I'm trying to get up to speed, I see the animal right here, just here in my face. Y mi reacción fue hacer así. So I just threw my elbow up. Y donde yo hice eso, el perro se fue de espalda y se cayó. So when I threw my elbow up, the dog falls on his back. Y fue la carrera más rápida de toda mi It vida. was the fastest race I've ever run in my life. Lo suficiente para que el perro se levantara y ya no me pudo alcanzar la segunda vez. It was fast enough to where the dog, when he got up, he couldn't catch me again. the Mi second corazón time. se quería salir así del cuerpo. My heart was beating out of my chest. Yo me recuerdo, yo traía un suéter de manga larga blanco I remember I was wearing a white sweater, sweater. that y I me was wearing. asusté tanto que me regresé así por lo más lejos que pude para la oficina. And I was so scared that I just went through the furthest possible route that I could to get back to the office. Y cuando llegué a la oficina le dije al tipo, ese perro me acaba de atacar, no me dijiste que tenías perro. When I get to the office, I tell the guy, hey, dude, your dog just attacked me. You didn't say anything about that. Oh, sí, ya lo viste. He goes, oh, you met him. Cuando yo llego, no me había dado cuenta, pero traía sangre en el brazo. And so I hadn't realized, but when I get there, I'm like dripping blood all over. Y dije, mira, le hice así. So I'm like, look. Oh, ven, dijo, ahí está el lavabo, lávate y ahorita te curo. He goes, don't worry about it. There's a sink right there. Just wash up. I'll take care of you. I'll get you right. Si el tipo hubiera sido mexicano, me hubiera traído o árnica o Vicks. I'm glad. Pero no glad me he trajo wasn't- ni una ni otra. Had the guy been a Mexican, he probably would have hit me with some vapor rub or Me something. trajo un parche chiquito de ese tamaño He brought me a little patch. y ya casi que me da una lollipop, una paletita para que ya no le dijera nada. Y ya no quise ni salir de masa. Me enojé con el tipo, discutimos, So I get mad at him. We argue. me corrió He kicks me out. y ya no me mandó al aeropuerto en limusina, me mandó en un taxi.
He didn't let me take the limo back to the airport. He sent me a taxi. Esa mañana había habido un bombazo en un estadio en las Olimpiadas. That morning there had been an explosion in one of the stadiums during the Olympics. Yo levanté el teléfono, le hablé a mi jefe, enojado, molesto. So I pick up the phone and I call my boss, angry. Yo pensé que se iban a enojar, pero se empezaron a reír. And I'm thinking they're going to get mad with me, but instead they just start laughing. Y cuando yo llego al aeropuerto para regresarme nuevamente a San Antonio, By the time I get to the airport to go back to San la Antonio, gente se acercaba y me veía con el suéter roto y sangre. Me dice, ¿qué le pasó? ¿En dónde estaba? ¿En qué parte estaba usted? Pensaban que yo había estado en el bombazo. so when people see me in the airport bleeding from my elbow, people are like, "Sir, oh my gosh, you survived the bomb. How was it?" Jamás voy a olvidar esa experiencia. And I'll never forget that Y experience. ahorita la cuento como un proceso interesante que yo pasé. And now I talk about it as an interesting process that I went through. Yo me puedo levantar así, ahorita no se lo voy a enseñar, pero aquí la tengo. Y cada vez que me veo la cicatriz, And I still have that scar. Every time I see it, cuando va a llover esa cicatriz me avisa cuando va a llover porque me da comezón. it's my weatherman right here. When it rains, it itches. Y cuando me la rasco y cada vez que me la veo me acuerdo de ese día. And every time I see it, I remember that. Me day. recuerdo la cara del perro, me recuerdo la distancia. I remember the distance, the face of the dog. Todos los detalles están frescos en mi mente, aunque ya han pasado muchos años, 30 años. The details are still fresh in my mind, even though it's been 30 Existe una years. cicatriz que me recuerda la enseñanza del momento, But there is a scar that exists that reminds me of that moment. pero ya no me duele. But it no longer hurts. Yo no vivo mi vida amarrada a una experiencia que en el momento me dolió. I'm not living my life tied to a moment that at one point hurt. Y eso es lo mismo que sucede cuando Dios permite que seamos procesados. God is allowing you to be processed. Hay un momento en el cual esa piedra que tú levantas del río, There is a moment where that stone that you take from the river, la vas a poner en un lugar donde vas a recordar el proceso. you're going to place it in a special place so you can remember the process. Ese proceso te va a traer enseñanza. This process is going to bring you teaching. Porque déjame decirte algo, el proceso de la aflicción So let me say this, the process of affliction te va a traer una enseñanza, is going to bring a teaching. te va a formar, It forms you. te va a preparar para lo que Dios te va a dar. It prepares you for the things that God's going to give you. Pero sobre todo, una de las cosas más importantes, nos va a dar crecimiento. But over everything else, the most important thing is that He's going to give you growth. Aunque no lo entiendas, ¿por qué estás pasando lo que estás pasando Even if hoy? you don't understand why you're going through the No things le you're going through. cuestiones a Dios. Don't question God. A veces nos enojamos con Él y decimos, Dios, que Dios, ¿por qué permites que esto suceda? And sometimes we become angry with God and we say, God, why are you letting this happen? No tienes que cuestionarlo. You don't question God. A veces no tienes ni que entenderlo. You don't have to even understand what He's doing. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo. All you have to do is accept No lo it. pelees. Don't fight Him. Cuando tú estás tomado de la mano de Dios, no importa en la situación en la que estés. When you take God's hand, it doesn't matter the situation around you. No importa que pareciese que estás caminando solo en esa parte del proceso. Even if it seems like you're walking alone in that part of the process. Pero Dios no te va a permitir que seas avergonzado. God is not going to let you, Dios te quiere promover. He's not going to let you fail. He wants to promote you. Pero para llegar a esa promoción tiene que haber una serie de situaciones que te van a llevar ahí. But before you get there, there has to be a series of situations that are going to take you there. Tu piedra representa un pacto personal en una área específica de tu vida. Your stone represents a special part of your life. Muy especial. Very special. Hay algo que Dios no quiere que olvides, There's something that God doesn't want you to forget. pero a la vez no quiere que lo recuerdes con dolor. But at the same time, He doesn't want you to remember it with pain. Toma la enseñanza y obtienes el crecimiento, Take the teaching, obtain the growth, pero nunca lo veas con dolor ni con vergüenza. but never see it with pain or with embarrassment. Hay quizás cosas en tu pasado que no quieres recordar porque son vergonzosas. There's possibly things in your past that you don't want to think about because they're Hay- maybe shameful. Hay cosas que yo hice cuando yo tenía 14 años. A los 14 años vivía una vida muy I desordenada. was 14 years old. I was already living a very chaotic life. Para los 16 años yo había hecho lo que muchos no hacen en toda su vida de maldad. By the time I was 16, I had committed more atrocities than people do in their entire lifetime. Y había cosas con las cuales yo luchaba porque el enemigo me las traía a memoria cada vez que yo quería mostrarle a él en mi vida. And every time that I wanted to
demonstrate God in my life, the enemy would bring these things to my mind. Me lo traía a memoria o me traía alguno de los que caminaron conmigo en ese periodo de maldad. He would bring it to memory, the people that walked with me at that point of evil in my life. Hasta que llegó el momento donde Dios me trasplantó, me sacó de la ciudad en la cual yo vivía Till it got to the point where the Lord removed me from the city that I was living in. y me levantó y me trasplantó en un lugar que ni me gustaba, a mí no me gustaba San Antonio. And He transported me to San Antonio. I didn't even like it here. to be Yo no honest. quería venir a este país, yo estaba contento en I México. was happy in Mexico. I didn't even want to come here. Tenía todo lo que necesitaba. I had everything I needed in Mexico. Pero si Dios no me hubiese arrancado de donde yo estaba, But if God had not ripped me from where I was, el propósito de Dios no se hubiera cumplido en mí. the Lord's purpose would not have been fulfilled in my life. Fue un proceso que duró años, This is a process that lasted years. situaciones dolorosas Painful situations. que yo pasé para poder ser procesado, Things I went through as part of my process. momentos de soledad. Moments of loneliness. Cuando yo llegué a este país no traía más que lo que traía puesto, I got here, I had the clothes I was wearing, that's it. porque tuve que salir de mi país porque alguien quería matarme. I had to leave my country because people were looking for me. They wanted to kill me. Pero hay un momento específico en esa parte del proceso donde yo tomé una piedra. But there are specific moments of that part of the process where I took a stone. Y esa fue una persona, el líder de jóvenes de la iglesia donde yo asistí cuando yo llegué aquí. The leader, the youth leader at the church that I went to when I first got here. Él era un pastor muy joven, He was a very young guy, cubano. Cuban man. Y él era todo lo que yo tenía para poder relacionarme con alguien. He was all I had to relate to. Yo llegué aquí, no hablaba el idioma. When I got here, I didn't speak any English. Yo llegué aquí con muy mala reputación. I had a very bad reputation. Nadie se quería relacionar conmigo porque traía una cola larga de dinosaurio. Nobody wanted to be related or associated with me because I had a massive dinosaur tail following me. Y en mi momento de más necesidad fue cuando Dios le usó a él. And in my moment of greatest need is when God most used him. Dios quería cumplir un propósito en mí, God wanted to fulfill a purpose in me. pero él utilizó en un momento específico a una persona específica But in a specific moment, God used a specific person. que cada vez que yo lo recuerdo a él o escucho su And nombre, every time that I remember him, or think about him, or hear his name, me lleva a un momento de mi vida donde yo pude conocer a Dios por alguien. it takes me to a point in my life where I came to Jesus because of someone. Yo le pedí a Dios que borrara todo recuerdo doloroso y vergonzoso de mi mente. And I would ask God to remove all of those shameful memories from my mind. Y Dios lo hizo. And he did. Hay cosas que Dios no quiere que recuerdes. There are things that God doesn't want us to remember. Y si tú las recuerdas es porque quizás todavía hay algo en ti But if you remember them, that's probably because there's something in you que entre esas cenizas que quedaron quemadas that within those ashes of what was burned, todavía sale humo. there's still smoke. Porque no has aprendido o no has tomado la decisión de enterrar lo que Dios no quiere que dejes vivo. Because you have not understood and made the decision to go and bury what God has asked you to bury. Puede ser una experiencia, puede ser una persona, It could be a person, it could be an experience, puede ser una cosa, un hábito, it could be a habit, un pensamiento. a thought. Pero Dios no quiere que caminemos con las heridas abiertas el proceso. But God doesn't want you walking through the process with open wounds. Él quiere que se la presentes y le diga, Señor, yo no puedo seguir caminando más con esto. He wants you to bring the pain and say, God, here, I can't walk with this anymore. A veces enterramos a los muertos, pero se queda el brazo y parte del torso así de fuera y cada vez que lo vemos, ay, me duele. And when it comes to burying our dead, it's like we halfway bury them, we leave an elbow or an arm out, and we walk past them and we see them, we think about it. And it hurts. Atesora la enseñanza y la experiencia. Solamente Treasure the experience and the teaching. That's it. obtienes el beneficio Obtain the benefit porque lo vas a necesitar, because you're going to need it, aunque no lo entiendas even en if el you don't momento. understand it. Pero desecha lo que te puede causar dolor, But cast out and reject anything that comes and hurts you. lo que te impide acercarte a Dios. The things that are obstacles before you come into the Lord. ¿Cuál es la piedra que Dios quiere que deposites ahí para que no se te olvide What's the lo que Él ha stone? hecho en ti? What is the stone ¿Cuál that es? God wants you to take so that you don't forget the things He's done in your life?
Que cada vez que tú veas eso, te va a recordar el proceso y la misericordia que Dios tuvo en tu vida y a través de tu vida. And every time that you see that stone, you remember the process, you remember the grace and the mercy that God had over your life. A veces olvidamos eso. Sometimes we forget that. Hay muchos padres que nunca se han sentado a testificarle a sus hijos de cómo conocieron a Jesús. There's a lot of people, a lot of parents that have never sat down with their children to testify to them how they came to Jesus. Porque tienen vergüenza del tipo de vida que quizás vivieron en el pasado. Because they're ashamed of some of the things that they did in their past. Pero no tengas vergüenza. Don't be ashamed. Porque cuando tú hablas de tu proceso, Whenever you talk about your process, tú muestras la gloria de Dios en tu vida y a través de ti. you're showing God's grace and His glory in your life through you. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho en nosotros, Whenever we talk about what God's done in us, es donde Dios se glorifica. that's where God is glorified. Ahora no recuerden, hombre, yo me echaba unos tequilas, pastor. Now, Pero don't sit down and say, man, I used to drink these tequilas. no recuerdes los detalles vergonzosos del pasado todavía así como que con una sonrisita. We're not here to sit down and think about the details and savor them here with a smile. Porque entonces ya te estás saboreando los ajos y las cebollas de Egipto. Because then you're missing the onions and garlics from Egypt. Dios no quiere que quieras nuevamente regresar a tu pasado. God doesn't want you to long for your past. Él quiere que tomes He wants you to take y atesores la And treasure. enseñanza del proceso. the teaching of the Sí me process. estoy dando a entender. ¿Y sabes por qué Dios quiere que entendamos esto? You know why God wants us to understand this? Porque muchos se han detenido en el proceso. Because many have held themselves up in the Se han process. cansado de caminar. They froze up, they got tired, Se han desanimado. they lost motivation, they became discouraged. Dios no quiere eso. Dios quiere que recuerdes que Él es un Dios de pactos. God doesn't want that for you. He wants you to remember that He is a God of covenants. Que lo que Él te prometió, Él te lo va a cumplir. And what He promised you, He's going to fulfill. Que Él tiene un cuidado especial de tu vida. He has a special care over your life. Y aunque no tengas quizás un alimento para comer en este momento, And even if you may not have a meal to eat right now, Él enviará sus cuervos para bendecirte. He will send crows to feed you, to bless you. Él permitirá que la provisión llegue a tu mesa. He is going to allow provision to arrive at your table. Él regresará a los hijos pródigos. He will return to the prodigal Al sons. principio del año dijimos, este es el año donde muchos hijos pródigos van a regresar. ¿Se acuerdan que At the lo beginning of the dijimos? year, we talked about how this is the year that many prodigal sons are going to return. You remember we talked about that. Muchos ya regresaron Many have returned. y otros ya vienen en And camino. there are many more still en Pero route tienes right que now. creerlo. They're on their way. You got to believe it. Porque no es Dios, no somos nosotros hablando. Es lo que Dios quiere que sepas. Because these are not things that we are establishing. These are things that God wants you to know. Tienes que creerle a Dios. You have to believe God. Yo quiero que terminemos. El tiempo, ese reloj va bien. Ay, Dios mío. Clock is broken. Por más que quiero. Ay, perdón. Vamos a leer en Deuteronomio. Ya voy a acabar ahora sí. Capítulo 8. Deuteronomy 8. Deuteronomio 8 y vamos a leer un par de versículos. En el versículo del 2 al 4. I'm going to read from the scriptures from 2 to 4. Con esto vamos a terminar. Dice Deuteronomio capítulo 8 versículo 2. Dice, te acordarás de todo el camino en el desierto, por donde el Señor tu Dios te ha traído. Estos 40 años para afligirte. ¿Y para qué? Y para ponerte a prueba. Y lo dice, y para saber lo que había en tu corazón. Y si habías de cumplir o no sus mandamientos. Versículo 3 dice, el Señor te afligió y te hizo sentir hambre, pero te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido. Pero dice, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo lo que sale de la boca del Señor. Versículo 4 dice, en estos 40 años la ropa que llevabas puesta nunca se envejeció, ni se te han hinchado los pies.
Cuando Dios es el que te procesa, Dios es el que te sostiene. If God is the one processing you, He's going to hold you and sustain you. Él no te va a dejar avergonzado nunca. He's not going to let you fail ever. Por eso dice, te acordarás del proceso. That's why it says you will remember the process. Te está diciendo, coloca este monumento conmemorativo. Dice, hay una versión de la Biblia que dice, eso es un monumento conmemorativo. It's a commemorative monument. Y eso significa que cada vez que lo veas, te vas a acordar todo lo que Dios ha hecho en ti. That means every time you look at it, you're going to remember everything that God's done for you. Y no solamente, compártelo con tus hijos y los que Dios tiene cerca de ti. Testifica del poder y de la gracia de Share it with the Dios. people that are around you. Testify. Dios no te cumple milagros en tu vida para que te quedes callado. God doesn't fulfill miracles in your life for you to not talk about them. Hay muchos que han testificado aquí, There's many people who have shared testimony. pero hay muchos que no lo han hecho. But there are many people who have not. Y tienen testimonios de vida que nos van a alimentar a los que queremos escuchar palabra de Dios. And you have testimonies of life that are going to nurture the people that need to hear it. Y muchos no lo dicen por vergüenza. And many don't talk about it because they're embarrassed. No retengas la manifestación de la gloria de Dios en tu vida. Don't hold back the manifestation of God's glory in your life. Hay 4 propósitos principales de la aflicción. There are 4 main purposes of affliction. El primero trae formación. First one is it brings formation. La segunda trae enseñanza. The second, it brings teaching. La tercera es lo que te trae la preparación para lo que viene. The third one is preparation for what's ¿Cuántos coming. quieren ser promovidos? Who wants to be promoted? Te estás preparando y estás Are you listo. preparing? Porque Are you el ready? tiempo de Dios es ya, God's time is now. es ahora. It's today. Ya no podemos seguir reteniendo y extendiendo el tiempo más de la cuenta. We can no longer continue to delay and ask God for more time. Dios te está llamando la atención a cada uno de nosotros hoy. God is calling our attention today. Y el punto número 4 es crecimiento. Fourth point, growth. Formación, enseñanza, Formation and teaching, preparación y crecimiento. preparation and growth. Esos son los propósitos de lo que Dios está permitiendo que estemos viviendo. These are the purposes of which God is allowing us to live. Yo te digo hoy, ¿qué hay en tu corazón? What's in your heart? ¿Qué es lo que Dios quiere que recuerdes, pero no con dolor, What does God want you to remember, but not with pain? sino para que te acuerdes de la fidelidad que Dios ha tenido para contigo? But so that you can remember His faithfulness to you. Dios está obrando en tu vida. God is working in your life. Y no te lo estoy diciendo para que salgas de aquí contento. And I'm not trying to hype you up so you can leave here just Te lo ready and estoy excited. diciendo porque Él está hablándonos con claridad. I'm saying it because He's talking to us with clarity. Si tú volteas a las personas que están enseguida de ti, son cada uno de ellos personas que están pasando situaciones, Look around you. Everybody around you is going through a situation. pero donde puedes ver la fidelidad y el amor de Dios en sus vidas. But you can see God's faithfulness and His love in their lives. Esta casa es una casa donde Dios se mueve y se manifiesta. This is a house where the Lord is Tu moved. casa es una casa donde Dios se mueve y Your se house manifiesta. is a house where God manifests, where Pero- He moves. Te voy a decir algo que me decía mi abuelita. Déjate querer, hijito. My grandma used to tell me, let yourself be loved. Deja de luchar contra lo que Dios quiere hacer en tu vida. Stop fighting against what God's doing in your life. Te voy a pedir que te pongas de pie. Quiero que cierres tus ojos por un momento. Close your eyes for a moment. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que What is tomes God asking you to take y que deposites en un lugar and place it somewhere para que nunca olvides so you can never forget todo lo que Él ha hecho en tu vida? everything that He's done in your life? Entendiendo que cada cosa tiene un propósito. Understanding that everything has a purpose. Y es aún en el desierto donde Él se manifestará. He will manifest in the desert. Dice la Biblia que Él te hará tener hambre porque Él mismo te va a traer el sustento. And it says that He will make you hungry because He will bring you food. Si Él no te va a dar el sustento, Él no va a permitir que tengas hambre. Escúchame.
He's not going to let you be hungry if he has no food for you. Yo quería tener familia y yo le decía, Señor, I wanted to have a family. si no me vas a dar hijos, And I quítame said, el deseo de tenerlos. God, if you're not going to give me children, remove the desire to have them. Porque no podíamos tener familia por muchos años. Many years we couldn't have children. Y Dios nunca me quitó el deseo de tener hijos. God never removed that desire from me. Pero 7 años después 7 years later, me dio 3. he gave me 3. Porque cuando Dios da, When God gives, Dios da en abundancia. he gives in abundance. Pero Él quiere saber lo que hay en tu corazón. ¿Qué He hay en wants tu to know what's in corazón? your heart. What's in your heart? ¿Es fácil alabar a Dios cuando todo está bien? It's easy to worship when everything's good. ¿Es fácil hablar de la fidelidad de Dios cuando tengo dinero en el banco y comida en la mesa? Easy to talk about God's faithfulness when there's money in the bank and food on the table. ¿Es fácil hablar de que Dios es mi sanador cuando no estoy enfermo? It's easy to say God's my healer if I'm not sick. Pero alabar a Dios y declarar de sus promesas y sus verdades cuando estamos en el horno, But to praise fuego. God and declare his promises when we are in the furnace, o cuando estamos metidos en una fosa llena de leones hambrientos. or in the den of lions. Quiero que oremos un momento. Pero dile a Él ahora, yo no sé qué parte del proceso tú estés. Pero lo que sí sé es que Dios es un Dios de pactos. Y Él está contigo. Y Él está en control. God is a God of covenants, and no matter what part of the process you're in, he's with you, he's in control. Nunca olvides de dónde te sacó. Never forget where he pulled you from. Nunca olvides lo que te ha enseñado. Never forget what he's taught you. Atesora lo que te ha dado. Treasure what he's given you, Y espera lo que te ha prometido. and wait for what he's promised. Porque lo que Él te prometió, Because what he's promised, Él te lo va a cumplir. he will fulfill. Cierra tus ojos y levanta tus manos por un momento. Quiero orar por ti ahora. Amado Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu mano de poder y misericordia, Señor, sobre cada uno de tus hijos. Porque tu fidelidad, Señor, es en cada uno de ellos. Hemos entendido que estamos siendo procesados en diferentes áreas, de diferentes formas. Pero tu mano de poder y misericordia no se ha cortado. Tú no te has olvidado del clamor de tus hijos. Tú no has ignorado, Señor, aquellas noches, Señor, de peticiones de necesidad, de angustia en momentos de dificultad. Pero tú nos levantas y nos guardas y nos proteges, porque tú te manifiestas en medio de la prueba y tú nos das lo que necesitamos en el momento perfecto, porque eres un Dios de tiempos y eres un Dios de pactos. Y te pido en esta tarde que bendigas a cada uno, que tu mano de poder y misericordia se manifieste sobre la vida de cada uno, que en esta tarde salgamos de aquí, Señor, enfocados en ti, con nuestro corazón lleno de paz, con gozo, con alegría, confiados y recordando que tú estás en medio de cada situación y de cada circunstancia. Pon paz en esta noche, en esta tarde, en la vida de cada uno. Que ninguno salga de aquí con angustia o con temor, sino que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre cada uno en este momento, en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, despídenos con tu paz. Que salgamos de aquí, Señor, con gozo, con alegría. Que tengamos una semana llena de bendición y protección. Es nuestro anhelo y nuestra necesidad en esta hora. Lo creemos, lo confiamos y por lo tanto decretamos y decimos juntos amén. Le damos un aplauso. Estamos despedidos. Nos vemos el próximo día miércoles. Esta semana solamente el estudio es en miércoles, pero de ahí vamos a seguirlo teniendo en jueves. Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana.